Yo modificaría el reglamento de fuera de juego para que un fuera de juego sea un fuera de juego de verdad. ¡Oh! ¡Un fuera de juego de verdad! De los creadores de... Lo que hace el Barça de Hansi Flick con el fuera de juego, eso no es fútbol, es de cobardes. O... hay que cambiar las normas del fuera de juego. No puede ser que el Barça de Hansi Flick se beneficie de ellas. Llega a vuestros mejores cines la alfombra roja al Real Madrid, las normas exclusivas para el club blanco que siempre le benefician. Una absoluta vergüenza lo que hemos visto hoy en el partido, en la goleada del Real Madrid en el Bernabéu a los Osasuna. Vergüenza porque cada día tengo más claro que esto del fuera de juego posicional solamente fue inventado para beneficiar al Real Madrid, validando ese gol en fuera de juego posicional de Vinicius. Pero, ay amigos, al Barça por una jugada similar le anularon un gol por un fuera de juego posicional inventado de Rafinha, cuando el balón de Fermín iba Lewandowski en esta dirección. Es decir, es todavía peor, porque en esta jugada el cabezazo de Camavinga sí que iba a Vinicius y el defensa tuvo que despejar debido a la proximidad del delantero brasileño. O sea, que han validado este gol con este fuera de juego de Vinicius y en este de aquí, que es mucho más claro que no hay ningún fuera de juego porque el balón ni siquiera va a Rafinha, pitaron fuera de juego y anularon un gol al Barça. La alfombra roja de siempre, el Real Madrid con normas exclusivas, normas que solo aplican al club blanco cuando le benefician, pero al resto siempre en contra. Hoy no vais a escuchar a nadie llorando para que cambien la norma del fuera de juego. A nadie. Hoy, amigos, no vais a ver a ningún periodista pedir la ley Wenger, que pongan los fueras de juego de tal forma. Así Hansi Flick no se puede beneficiar de este sistema. Señoras y señores, una nueva prueba de que al Real Madrid los árbitros le ajustician con otras normas. Tienen una libretita distinta. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Soy César Romy de Libre Directo. Una vergüenza más, de verdad. Yo ya no sé ni cómo explicaros lo que pienso de estas mierdas. Victoria del Real Madrid 4-0 en el Santiago Bernabéu, menos mal, después de las humilladas de los últimos días. Un partido en el que los Osasuna, hay que ser totalmente sincero, no hizo prácticamente nada. Intensidad cero, ganas cero, pero no voy a ser como otros. Y me refiero a los madridistas que ponen este tipo de imágenes como que los Osasuna se ha dejado ganar. Jamás diré que un rival del Real Madrid se ha dejado ganar, pero lo que está claro es que hoy el Osasuna no salió al campo a jugar. Eso está claro. Y si encima tenemos la misma mierda de siempre, que es pitar al Real Madrid con un libreto diferente de normativa al del resto de equipos, pues tenemos el resultado de 4-0. El primer gol fue el de Vinicius. Un gol que, como os he dicho antes, provoca un nuevo escándalo en el sistema internacional mundial del arbitraje. Bueno, no porque es al Real Madrid. Y es que el señor Vinicius se encontraba en fuera de juego, el famoso fuera de juego posicional, cuando Camavinga cabeceó el balón hacia este defensa, que ante la proximidad, porque mirad dónde está aquí Vini, de Vinicius, tiene que ir rápido a rematar y despejar cuando perfectamente podía haber dejado pasar la pelota hacia atrás y que la cogiera su portero, o sin más, irse hacia atrás porque estaba Vini fuera de juego. Pero no, despeja de esa forma apurada y mal porque estaba Vini justo detrás. ¿Qué me estáis contando? Pero a ver, mirad, no vamos a discutir sobre si es fuera de juego, si no es fuera de juego, que es bastante discutible, y mejor vamos a centrarnos en por qué al Real Madrid le pitan de manera diferente a otros equipos, como por ejemplo al Barça. ¿Por qué al Barça le anularon un gol de Rafinha por fuera de juego posicional cuando el balón ni siquiera iba hacia él, como sí ocurre en esta de Vinicius? Y antes de seguir, como siempre, me encantaría agradeceros a todos y todas el apoyo que le estáis dando al canal. Ya somos 30.134 suscriptores y os animo a todos a que os unáis a la comunidad de Libre Directo, que vamos a hacer algo muy gordo. Y por cierto, un honor anunciaros una novedad para el canal, y es que tenemos un segundo canal, Libre Shorts. Ahí encontraréis noticias y clips de los vídeos que seguramente os molará en formato corto, en formato short.
Os animo a que me sigáis en ese canal también. Os juro que si me decís por qué a unos una cosa tan clara como esta se les pita de una forma y a otros de otra, os juro que si me explicáis esta alfombra roja al Real Madrid, os doy un premio, de verdad. Porque este año os recuerdo que ya van varios partidos, como por ejemplo el de hoy contra los Osasuna 4-0, que gracias a un primer gol con bastantes dudas y alguna jugada polémica, el Real Madrid abre el partido y termina ganando de forma holgada. Porque vuelvo a repetir, aquí por ejemplo la cuenta de Archivo VAR, que seguramente muchos conocéis en Twitter, por cierto, seguidme en Twitter, decía que no era fuera juego de Vinicius porque se encuentra regresando sin intención de disputar el balón, no realiza ninguna acción que pueda influir de forma clara en Catena, el defensa de los Osasuna. Y dejadme deciros, eso es muy discutible, pero vale, ok. Pero es que también Archivo VAR el año pasado dijo que lo de Rafinha no era fuera de juego. Esto dijo que no era fuera de juego. Entonces, están básicamente confirmando lo que todos ya sabemos desde hace muchos años. Al Real Madrid le juzgan con otras normas, no queréis saber lo que tengo aquí dentro. Mucho enfadadito con cambiar la norma del fuera de juego, porque resulta que el señor Hansi Flick os está metiendo un pepino por el culito con todo este sistema del fuera de juego semiautomático. Pero claro, como no os beneficia, como el señor Hansi Flick y toda la defensa del Barça, todo el Barça está dando una masterclass mundial gracias a esto del fuera de juego, queréis cambiar la norma, listillos, porque esta imagen de Mbappé cayendo en fuera de juego en el Clásico ha dolido tantísimo. ¿Qué pasa, Kylian? Porque, escuchad esto. Yo modificaría el reglamento de fuera de juego para que un fuera de juego sea un fuera de juego de verdad. ¡Oh! ¡Un fuera de juego de verdad! Para que sea un fuera de juego de verdad. Porque, ¿sabéis qué pasa? No puede ser fuera de juego si el Barça te tira un pedazo de fuera de juego que flipas y te deja humillado. ¿A qué no? Estáis demasiado, de verdad, demasiado acostumbrados a que siempre os piten con una libretita distinta, macho. Penalti para el Madrid. Pero hoy todo el mundo con la boquita cerrada, ¿verdad? Porque estos fueras de juego posicionales, igual que todos los del año pasado, cuidado, como os beneficia, pues vamos a callarnos la boca. Igual que este señor, que debería callarse la boca porque hoy ha jugado el canterano que ha estado, no sé si sigue estando, investigado por aquel caso con menores, ¿os acordáis? Asensio. Pues este defensa central con buenas cualidades hoy ha pegado un pase descomunal, que ha cogido Bellingham y ha metido, creo que el segundo gol fue. Pues ya están empezando a, solamente por eso, a decir Asensio mayor que Cubarsí. De verdad, no habéis aprendido nada estas semanas. Que hablabais incluso de una mano negra de la UEFA con lo del Balón de Oro de Vinicius y resulta que ha salido que Rodri le gana por 41 puntos. Publicados, los votos de los periodistas. Gente, ¿no os dais cuenta que absolutamente todos los relatos, deportivos o no, tienen que ir del lado del club blanco? Porque si no, resulta que las normas actuales hay que cambiarlas porque no les benefician a ellos. ¿De verdad, en serio, tanto daño se está haciendo el Fútbol Club Barcelona con este gran rendimiento, esta gran performance del equipo de Hansi Flick? ¿De verdad necesitáis que os piten con una libretita de normas diferente? Señores, que Mbappé, que está dando pena, y hoy tampoco ha marcado, ha hecho una arrancada de las suyas porque tiene mucha velocidad y ha dicho el tío, una bestia. Me recuerda a Ronaldo Nazario, muy parecido a lo que hemos visto de Ronaldo. De verdad, es que, madre. El mago Vinicius, gente. El AS publica esto, el Bernabéu canta Vinicius Balón de Oro, el mago Vinicius. El Bernabéu que no cantó ni una sola vez hasta que el Madrid no metió el primer gol. Es que es lamentable. Lo que os digo, señoras y señores, alfombra roja para el Real Madrid. Así era, así es y así creo que va a seguir siendo. Más nos vale hacerlo muy bien en Liga.